Capítulo 5. La bruma negra. En lo más lejano de Foresta, en donde las olas rompían con la arena de las playas, habitaba un animal que era inteligente y amable. Su nombre, Alexi, la gaviota, incansable voladora, dueña de todas esas rocas y acantilados que estaban a la orilla del mar. Por supuesto, era un consejero de Foresta, que estando en el abrevadero defendía los ideales de los animales que vivían en sus dominios. ¿Qué designios harían de este ser? Una vez libre, ¿dejaría de serlo? Pues bien, era de mañana cuando Alexi volaba buscando comida entre las hermosas olas que se formaban a sus patas. El brillo del sol y el reflejo del mar daban un aspecto de gran espejo roto en donde nuestro amigo se sumergía como incitando y a la vez retando a ese inmenso azul que solo a esa altura parecía jugar con él. Teniendo abajo esas olas gigantescas que chocaban con las rocas, se fue a parar en lo más alto de un acantilado, desde donde se dominaba todo su territorio. Allá a lo lejos una inmensa cúpula de color gris negruzco llamaba su atención, un lugar enigmático que siempre atraía su mirada, un sitio prohibido para todos. Desde hace cientos de años ningún ser habitaba, y el solo pensar que alguien se dirigía a ese paraje era causa de terror en todo Foresta Andí. Él lo miraba como si fuera un reto, viendo el lugar siempre pensaba, ¿por qué será ese lugar prohibido? Pero al recordar que era un líder y que su insistencia podría causar problemas a los de la tribu, su entusiasmo desaparecía. Un día en que Alexi se había internado en alta mar, se dio cuenta que un gran acontecimiento se avecinaba, una tormenta se acercaba a las playas, el peligro era inminente. Habiendo solo el tiempo justo para que todos se guarecieran, con gran rapidez la gaviota se acercó a la playa, comunicando a todas las aves la cercanía de la tempestad, diciéndoles que se protegieran en la Cueva de las Perlas, nombre dado a este lugar por estar situado en un pequeño islote rodeado de arrecifes que contenían conchas que eran ricas en perlas. La tormenta comenzaba, todos estaban ahí, excepto Situk el cormorán azul y Paz la tortuga. Este último estaba de visita en estas tierras. Alexi se notaba preocupado pues uno de sus mejores amigos y un compañero de liderazgo no aparecían. El cielo se tornaba cada vez más negro, caía la tormenta. Todos mostraban temor ante los designios de la naturaleza. Afuera el viento soplaba con gran fuerza. Muchos nidos eran destruidos, la situación sería difícil después para conseguir alimento. Allá a lo lejos se podían distinguir dos sombras que casi se arrastraban para llegar a la cueva. En eso una fuerte ráfaga de viento levantó a uno de ellos como a una hoja, era la tormenta que trataba de engullir todo a su paso. En un instante todos dirigieron la mirada a la que entraba, es Paz, dijeron todos. La tortuga entraba con grandes esfuerzos y gracias a su caparazón no había sido levantado por el viento. ¿Qué tienes? En donde está Situk, amigo, la tormenta nos detuvo a unos cuantos pasos de la entrada de la cueva, y una fuerte ráfaga de viento elevó a Situk por los aires hacia la bruma negra. La bruma negra, contestaron todos. Sí, y es preciso que vayamos a ayudarlo, dijo Paz muy nerviosa. Alexi al momento se dirigió a la entrada de la cueva, presto a salir en la búsqueda de su amigo, pero Koima, el pelícano, lo detuvo. ¿A dónde vas, Alexi? No puedes dejarnos solos, recuerda que tú eres nuestro líder y que más de uno aquí se pondría nervioso si tú sales. Además tú sabes que en la bruma negra el peligro es demasiado grande y que Situk está en manos de ella, nosotros no podemos hacer nada para ayudarlo. Alexi se quedó un poco pensativo pues era arriesgar a muchos por salvar una vida y al contestar lo hizo con calma y sabiduría. Tienes razón, Koima. El problema es delicado, pero creo que tiene una solución. Dime, Paz, ¿estás seguro de que Situk cayó en la bruma negra? Estoy seguro, contestó Paz, pues era lo único que se podía distinguir de toda esa área. La lluvia se cerraba como una gran pared alrededor de nosotros. Mira, hace muchos años cuando yo era una tortuga con pocos meses de vida, ese lugar era más hermoso y querido por todos, era como la reunión en el abrevadero, un lugar de paz y calma en donde todos eran hermanos. En ese sitio la ley y las normas se respetaban. Pero un día algo sucedió, un animal llegó a sembrar la envidia y el odio entre todos los líderes pues estaba enfermo del mal de la muerte. Su nombre era Uika, el coyote, antepasado de los que ahora viven en Foresta. Su enfermedad le ocasionó trastornos en su mente y con gran astucia sembró la semilla de la maldad, pues él era el líder del consejo. Y a tal grado llegó que ya nadie pensaba en los demás, el miedo era causa de recelo, la alegría había desaparecido, todos llegaban a pelear. El pánico se apoderó de ellos puesto que ya no eran los ágiles y fuertes consejeros de Andy,
Sus pieles o plumajes estaban llenos de tierra, barro o sangre de las cacerías pasadas. No había ninguna meta a cumplir por el consejo. Era una junta de destrucción. Todos se atacaban entre sí y aquel líder que tenía la osadía de contradecir a otro era atacado de una manera cruel y baja. Eso era el gran consejo en esos tiempos y toda la culpa la tenía ese coyote que por culpa de su enfermedad era enemigo de la hermandad que había en Foresta Andy, contó Paz. Esto que les cuento es la causa de todo, dijo Paz. Sigue contando, pidió Alexi. Bueno, contestó, la envidia estaba en su apogeo. Las mentiras y habladurías eran la causa de que la reputación de todos estuviera por los suelos. A causa de esto se convocó a una reunión para que todos aclararan sus diferencias. ¿Pero qué fue lo que pasó? Se hicieron dos bandos que se declararon la guerra y en ese mismo lugar todos ellos se atacaron. La lucha fue a muerte, la destrucción no se dejó esperar, la mayoría pereció. Solo 3 líderes se salvaron: el líder de las hormigas, el líder de los búhos y el líder de las tortugas. Por eso sé la historia. Mas, volviendo a mi relato, ese lugar después de la batalla se llenó de bruma densa. Hay muchas leyendas. Una de ellas, la más increíble, es que ese lugar era habitado por una hiedra. Dicen que era joven y que crecía a los pies de una roca en ese sitio y que después de una lucha, toda la sangre y la muerte que emanaba de ese lugar le dieron vida. Es algo aterrador pensar que en donde existía vida haya muerte y que la propia muerte haya dado vida. También dicen que ella es la que produce la niebla. Es por eso que ningún animal ha ido a ese lugar y tú no debes ser la excepción, terminó de decir Paz. Es cierto, pero recuerda que uno de mis amigos está preso de esa morada y que yo como su líder tengo que salvarlo. Esa es la ley. Si tú estuvieras en este mismo problema también sé lo que harías. Les debo respeto por confiar en mí, dijo la gaviota y su mirada se dirigió hacia el pelícano. Koima, serás el líder para ser mi sucesor si no regreso. Sé que serás el indicado pues tu camino ya casi ha acabado, sé buen jefe. Este al oír esas palabras, se negó a obedecer lo que la gaviota decía. No, tú eres nuestro líder y no debes abandonarnos. Además yo jamás pensaría en llegar a ser líder de las aves marinas de Foresta Andy, contestó Koima. Recuerda que mis palabras deben ser obedecidas, por eso soy su voz en el abrevadero. Tu pelícano serás el que sustituya a la gaviota si ésta no regresa de su difícil tarea. Es una orden y nadie debe desobedecerla. Estoy perdiendo demasiado tiempo pues la tormenta amainó y Situk debe estar esperándome, refirió Alexi. En efecto, afuera la tormenta había cesado, el cielo se iba despejando y fue el momento en que todos vieron partir al valiente líder hacia la bruma negra. El viento aún predominaba, pero nuestra amiga ni lo sentía pues su amigo estaba en peligro. Cada vez la cita con lo enigmático era más cercana. La niebla se empezaba a distinguir allá a lo lejos y tal como lo había dicho Paz era como una gran pared. En ella todo se notaba oscuro y no dejaba ver absolutamente nada, pero en un orificio que tenía en la parte superior, la luz pasaba iluminando una enorme hiedra que descansaba sobre una roca, totalmente arraigada a ella, como si sus raíces fueran parte de la misma. Alexi la miraba con temor, sería esa la hiedra de la historia. Esto pensaba cuando sus ojos y él quedaron inmóviles. Entre sus raíces estaba Situk, como hipnotizado, solo miraba la hiedra sin hacer caso de los gritos insistentes de la gaviota a esta como si la hiedra tuviera vida. Elevó sus manos hacia nuestro amigo que estaba en lo alto, y de no ser porque la gaviota escapó con movimientos rápidos, hubiera perecido. ¿Quién eres?, preguntó asustado Alexi, y muchas vocecitas le respondieron a coro. Para su asombro y del de muchos, soy la hiedra de la falsedad, nací de la muerte y vivo en la muerte, soy la destrucción, la enfermedad, el mal vivo, mas he estado sola por muchos años. Y este animal a mis pies será mi esclavo por toda la vida, que por supuesto será muy pero muy corta, como tú lo serás en este momento. Y la hiedra se elevó para alcanzar a nuestro amigo y de no ser por sus rápidos reflejos Alexi también sería su esclavo. Fuiste rápido, pero eso no te servirá de nada, tu amigo está aquí y no lo soltaré. La gaviota se acercó un poco más y le dijo a la hiedra. Con que tú has vivido sola toda tu vida, eso es malo, pero aún más malo pensar que un amigo o esclavo hipnotizado puede conversar contigo. Tú debes tener una compañía que hable, que opine, que sea tu amigo, pero por sí mismo, no por lo que tú quieras decir. Y la hiedra contestó, tienes razón, a lo mejor por eso me siento sola, pero ¿quién querría hablar conmigo si todos me tienen miedo y de no ser porque están hipnotizados ya los habría hecho polvo? Contestando la gaviota, yo estoy dispuesto a quedarme si dejas ir a mi amigo.
La hiedra aceptó pues de tener a alguien a su servicio, que no estuviera bajo su poder era dejar aquella soledad de muchos años. Alexi bajó y el cormorán dejó de estar hipnotizado. Este trató de hablar con la gaviota pero ella le ordenó que se retirara de ese sitio y escuchó sus últimas palabras. Ve a la cueva de las perlas donde están todos y diles que obedezcan mis mandatos. El cormorán obedeció, volando surcó la pesada bruma, hasta que en su mirada se distinguía como un resplandor la cueva de las perlas. Por fin llegó, al entrar muchos guardaron silencio, Koima escuchó las palabras de Situk. Alexi es el nuevo esclavo de la hiedra y me pidió que les dijera que obedecieran sus mandatos al pie de la letra. Todos quedaron asombrados, era verdad lo de la hiedra y su líder ahora era presa de ella. Koima pidió, más bien suplicó a Paz que le dijera si había algo que ellos pudieran hacer para salvarlo. Ella desde un principio pensó en una solución que podía ser un poco descabellada y les dijo: aquel que en su aprendizaje y conocimiento de Foresta Andí quiera llegar a ser líder de su tribu debe conocer las normas y llevarlas a cabo con sus semejantes. Solo el que los cumpla de verdad podrá salvar la vida de Alexi. Y esperanzado preguntó Koima, ¿y quién en estas tierras es ese animal? Dímelo, que en un instante iremos a buscarlo. Paz le contestó, no sé pues es un poco difícil escoger entre todos los animales que están conociendo los secretos del bosque. No sé, tal vez sí, creo que es la indicada. ¿Y Koima dijo quién? Dímelo pronto que el tiempo es oro. Y Paz contestó, Deneb, la pequeña gacela. Mientras tanto, en el pantano oscuro la pequeña estaba por conocer otro secreto de Foresta. Sirma el puma había llevado a la gacela para que aprendiera en el Valle del Olfato, un lugar muy extraño, pues solo el olor de los objetos era el que predominaba, todo estaba cubierto de niebla blanca. Al entrar ella y el puma al singular valle, este último dijo: bueno pequeña, tú sola lo debes cruzar, te diré mi secreto, el olfato es el más importante de los sentidos, con él podemos saber si la comida está cerca o si el peligro se avecina, con él podemos disfrutar de los buenos y ricos alimentos que la naturaleza nos ha dado, él será el que te saque de este valle, el momento es el indicado, que la paz se desborde en tu corazón. El camino era largo y misterioso, no se podía distinguir nada, las plantas tenían la apariencia de animales que quisieran derribarla, hasta que un olor dulce llamó su atención. La niña al instante comenzó a seguirlo y como si fuera un sueño la luz penetraba o iba iluminando el camino, cuando Deneb se desviaba, el olor y la luz desaparecían. Era un poco desesperante, como cruzar un bello paraje que estuviera rodeado de barrancas de luz. Por fin el camino terminó y como si fuera el animal más rápido del mundo, Sirma estaba del otro lado. ¿Tú? ¿Qué haces de este lado? ¡Qué rápido eres!, dijo Deneb. ¿Qué te pareció el Valle del Olfato?, preguntó Sirma. Es algo maravilloso. Seguía por esa vereda el olor y cientos de pequeñas flores aparecían como si fuera una alfombra a mis pies. Eran de muchos colores y me daban el rumbo a seguir, pero cuando sin querer me salía del camino las flores desaparecían entrando un olor seco y a la vez húmedo como la tierra que tiene mucho tiempo de estar guardada, sin dar una sola señal de vida. Fue maravilloso, contestó la pequeña. Pues bien, han conocido otro secreto más de estas tierras, el Valle del Olfato. Esto le decía cuando un batir de alas los interrumpió. Era Koima el pelícano que había salido en busca de la pequeña. ¿Qué es eso?, preguntó Deneb. Es un pelícano, se me hace raro que ande por estas tierras. Le preguntaremos qué es lo que quiere. Tú y yo somos de la misma sangre. Dime qué es lo que quieres. Y el pelícano contestó, a la niña. ¿Cómo que a la niña? Estás loco. Recuerda que es instrumento de paz y que ningún animal debe tocarla, contestó Sirma. Sí lo sé, pero es la única que puede ayudarnos, dijo Koima. ¿Qué problema es, en que puedo ayudarles?, preguntó Deneb. Pues bien, les contaré, dijo Koima. Y platicándonos la historia terminó diciendo. Ayer, si recuerdan, hubo un temporal y todos nosotros por órdenes de Alexi, nos refugiamos en la cueva de las perlas. Más pasado el tiempo, un amigo de nosotros y un consejero de Foresta no aparecían. Era la tortuga Paz, miembro del abrevadero, y Situk el cormorán azul. Por fin, después de un tiempo, solo apareció Paz y nos dijo que Situk era preso de la bruma negra. Alexi quería salir en su busca, pero yo con ayuda de otras aves lo detuvimos, pero solo por poco tiempo, pues cuando la tormenta amainó, él salió en su búsqueda, dirigiéndose a la densa bruma, en donde los encontró preso de una hiedra,
la hiedra de la falsedad, y le dijo que liberara a su amigo, que él se quedaría en su lugar y la hiedra aceptó. Cuando regresó Situk nos contó lo que había pasado y Paz nos dijo que solo un futuro integrante del Gran Consejo y que cumpliera las normas y la ley al pie de la letra, lo podía rescatar. Por eso he venido hasta aquí, pequeña. Tú eres la única que puede ayudarnos, dijo Koima. ¿Yo?, preguntó la gacela. Sí, rescata a nuestro líder, ¿tú lo puedes hacer?, le pidió el pelícano. ¿Es cierto eso?, preguntó Deneb. Dime, pues si lo es, estaré pronto a ayudarlos. Sirma se quedó callado, pues sabía que el pelícano no mentía, pero al mismo tiempo sentía un poco de miedo, pues si Deneb aceptaba, se enfrentaría a un gran peligro. La bruma negra no es un lugar seguro, y fue largo su silencio hasta que por fin contestó. Sí, pequeña, es cierto. Te puedo decir que el pelícano es tan confiable como yo, pero piensa bien lo que vas a hacer. Es muy peligroso ese lugar. Bueno, ¿qué harías tú?, preguntó la niña. Pues ir a buscarlo. Pero yo no soy tan importante como tú, dijo el puma. Claro que lo eres. Sin embargo, yo sé que mi situación es de mucha importancia para el consejo, pero debo ayudar a este amigo, pues él llegó al Valle del Camino Seguro. Jamás me perdonaría que un ser de Foresta Andi perdiera la vida si yo pudiera hacer algo por evitarlo. Vayamos pues a ese sitio y dejemos de hablar del problema, que yo haré lo que esté a mi alcance para salvarlo, repuso Deneb. Lo que había dicho la gacela impresionó a tal grado al puma que no tuvo más que obedecer. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña pensara de esa manera? En lo alto del risco estaba Situk, que veía por fin llegar a Koima y a sus acompañantes. Ya en la cima, el pelícano le dijo a Deneb: esa niebla negruzca que se extiende allá abajo, es la bruma negra y esa vereda te conducirá hasta ella. Nosotros no podemos ir más adentro, hasta aquí es lo más cercano que te podemos dejar. La vida de Alexi está en tus manos. Que la paz se desborde en tu corazón. La niña se despidió de todos y emprendió su camino. La vereda pronto terminó. La bruma empezaba a tragarse a la niña. Ella no tenía miedo, pues recordaba las palabras de su abuela, cuando se dirigía a los 7 manantiales. Ya un poco adentro, no se veía absolutamente nada. Solo los restos de unas raíces se sentían y ella recordó las palabras y consejos de Koa de usar sus manos y pies como sus ojos. Casi a rastras empezó la enigmática aventura. Mientras más avanzaba sus nervios se iban debilitando, pues no sentía ni la menor brisa, ni se oía el menor ruido. Era algo aterrador. Más adentro le parecía que toda esa niebla fuera como una gran pared, hasta el grado que nuestra amiga se puso nerviosa, más bien histérica. Sus nervios explotaron y empezó a correr por todos lados sin encontrar la salida. De pronto un aullido se oyó. Ella se paró instantáneamente. Al acercarse hacia el lugar por donde venía el ruido, como un espectro, apareció la figura de una serie de animales que discutían. La pequeña gacela, un poco menos nerviosa, se quedó a oír la conversación. Era como un plan para que todos los animales se pelearan. Era algo que jamás debía pasar en el abrevadero. Era un coyote y otros seres. Deneb pensó que el coyote que escuchaba era Loki, hasta que oyó su nombre, un nombre que jamás había escuchado. Uika, ¿quién será este?, se preguntaba, cuando la escena desapareció y en su lugar comenzó a aparecer un hermoso lugar, pero que era tomado como el lugar de pelea entre todos los seres ahí reunidos. Era algo inaudito, todos estaban ahí. Desde el más insignificante, hasta el más grande. Lo último que quiso ver la pequeña aterrada, era como toda la sangre de los animales sacrificados ahí, era absorbida por una pequeña hiedra que estaba en ese lugar. Al momento la hierba empezó a tomar vida y a crecer descomunalmente. De sus raíces brotaba una especie de vapor que iba tapando los cuerpos de los seres que caían. La planta crecía aún más. De la tierra sacó una gran piedra sobre la cual montaba sus raíces. La bruma crecía y crecía. Era algo interminable. Más de repente, esa imagen desapareció, transformándose otra vez en el coyote, el cual volteándose hacia la niña, lo dijo: yo sé que tú eres la única que puede ayudarnos para que nuestras almas descansen en paz, pues la forma tan trágica en que morimos, la envidia, el egoísmo y la cobardía, nos hizo presa de este lugar. Con palabras suplicantes, terminó de decir: ayúdanos.
la imagen desapareció. Deneb al momento se incorporó. Ahora entendía quién era Uika y por qué le habían contado la historia de ese paraje. Como si le hubieran señalado el camino, se puso en marcha, con una calma y paz que antes no tenía. Había entendido el mensaje. Las palabras del viejo Uika sonaban en su corazón. El camino fue largo, mas ella lo aguantó. De repente una ligera brisa movió sus cabellos. Por fin había encontrado a ese ser tan monstruoso, la hiedra de la falsedad. A sus pies, como lo había dicho el pelícano, estaba la gaviota, a punto de convertirse en otro espectro como todos aquellos que eran sus esclavos. La hiedra era una gran planta con muchas de sus ramas descansando sobre el tallo. En las ramas infinidad de hojas, y en cada una de ellos una boca y un par de ojos. Estos últimos observaban todo a su alrededor. Toda la planta emanaba un susurro que en cierta forma parecía una tonada. La pequeña fue descubierta al instante, pues la cantidad de ojos que contenía la planta era gigantesca. «¡Un ser humano!», exclamaron todas las pequeñas bocas de la hiedra, un poco nerviosas. «¿Cómo pudo llegar hasta aquí? ¿Eres una espía? Responde». La gacela miró a la hiedra y le dijo: «¿Quieres saber quién soy yo? Pues tienes que hacer algo rápido. Suelta a la gaviota». Del murmullo que formaban las bocas de la planta se oyó: «Mira con qué gallardía has llegado hasta aquí, ja, ja, ja. Pero soltaré a la gaviota como me pides. Me es más importante tener atrapado a un humano como tú». Alexi, al sentir que la planta lo dejaba de tocar, salió de su encantamiento, después de que la hiedra entonó una canción que se componía de muchos sonidos graves. Ya libre, Alexi se refirió a Deneb diciéndole: «Retírate. Este no es lugar para ti». Deneb contestó: «He venido a salvarte. Te pido que sin pedirme explicaciones, abandones este abismo de muerte inmediatamente. Este monstruo y yo tenemos mucho de qué hablar». Alexi trató de quedarse y ayudar a Deneb, mas la mirada de la niña era tan dominante que obedeció de inmediato, emprendiendo el vuelo para retirarse de aquel lugar. Deneb y la hiedra estaban cara a cara. Era impresionante el carácter que la niña había adquirido. Al confirmar que su amigo ya se había ido, se dirigió a la hiedra: «Pues bien, ¿quieres saber a qué he venido? He venido a destruirte. A acabar con ese terror que has sembrado». La planta, al escuchar a Deneb, soltó una carcajada diciendo: «Ja, ja, ja. En verdad que eres valiente. Mas ya me cansó tu impertinencia». Al segundo empezó a emitir una serie de sonidos tan fuertes que la pequeña Deneb iba a ensordecer o ponerla bajo su poder. Pero la gacela seguía ahí inmóvil, quieta, sin que el ruido la perturbara. La hiedra, al ver esto, aumentó el escándalo tratando de que la niña quedara hipnotizada, pero era inútil, ella no se movía. Era tan grande el amor que sentía por los animales de Foresta Andy, que no escuchaba lo que el monstruo entonaba. La planta agrandaba más y más el sonido que emitía, sin ver cambio alguno en la pequeña. No mostraba debilidad, ni empezaba a caer en sus garras, más el sonido que producía la hiedra seguía en aumento, más y más. Y era ya tan alto que, ¡bom!, estalló. Un gran estrépito se escuchó, la hiedra había muerto. Solo quedaron sus cenizas. Deneb estaba impresionada, pues mientras estallaba y moría la hiedra, de sus hojas salían lentamente sonidos dulces, que al unirse formaban una imagen azul que volaba hacia el firmamento. La bruma negra había desaparecido en su lugar, aparecía otra vez un hermoso paraje formado por hermosas formas y vivos colores. Asiotus y los demás llegaron hasta donde estaba la gacela, felicitándola, pues estaban orgullosos de ella. «Pequeña, nos tenías preocupados». Gritaba al escuchar decirme lo que estaba pasando. «Fue a llamarme, pues tenía temor de que te pasara algo, pero ya veo que eres más fuerte de lo que pensábamos». Al ver lo que había quedado de lo que era la hiedra, el viejo búho descubrió algo que estaba sobre la piedra que había servido de apoyo al monstruo. «Es algo maravilloso. No lo puedo creer». Deneb, intrigada, preguntó: «¿Qué dices? ¿De qué hablas? No te entendemos, señor». El sabio animal le contestó: «Mira, pequeña, en estas piedras milagrosamente han aparecido la ley y las normas del bosque. ¿Es algo insólito? Ayúdame a limpiar la piedra». Al momento,
todos empezaron a limpiar la gran piedra. En efecto, se empezaban a mostrar varios signos no comprensibles para los ahí reunidos. Eran caracteres y símbolos en un idioma que nunca habían visto. ¿Qué dice ahí?, preguntó Deneb. Es un idioma que solo los consejeros de Foresta sabemos. Todos los que han llegado al Valle del Camino Seguro lo entienden y lo hablan, contestó Sirma. Son las leyes y las normas de Foresta Andi. Y más abajo hay un mensaje escrito por Uika, se los voy a leer, dijo Paz. La paz y la guerra pueden ser dominadas si dominamos al monstruo que llevamos dentro, pero cuando éste anda suelto, esa paz desaparece, y la muerte y la desgracia se adueñan de todo. Si cumplimos con la ley, nuestras crías podrán vivir en un hermoso lugar, si no, ellas morirán y serán presas como nosotros de la bruma negra, la cual habita en lo más hondo de nuestro corazón. Tengan cuidado y ayuden a sus crías, que ayudándolas a ellas se ayudarán a ustedes mismos, que la paz se desborde en sus corazones. Uika. Todos quedaron en silencio al escuchar lo que la tortuga había leído, y mirando fijamente la piedra, pensaron que Uika era un viejo sabio.